El material Ray Trace, igual que el mapa Ray Trace, se emplea para conseguir efectos de reflexión y refracción de gran precisión. Ambos tienen el mismo nombre porque emplean el mismo método de cálculo y el mismo conjunto de parámetros. El material Ray Trace admite los mismos tipos de sombreado que el material estándar, pero además permite crear diferentes efectos especiales basados en el cálculo del trazado de rayos de luz, como por ejemplo translucidez o fluorescencia. En el siguiente ejercicio se construirá un material Ray Trace simulando el cristal con el fin de asignárselo al objeto lente y observar cómo actúa de lupa amplificando el texto situado debajo. Abrir el editor de materiales pulsando el icono de la barra de herramientas de Max. La primera ranura del editor de materiales corresponde al material estándar mTexto, que ha sido asignado al objeto texto. Seleccionar la ranura número 2 y pulsar dentro del campo de nombre situado sobre la persiana Parámetros básicos para cambiar el nombre a cristal. Presionar el botón situado junto al campo nombre que pone estándar. Aparece el visor de materiales mapas. Pulsar 2 veces sobre Ray Trace. La esfera de la ranura activa cambia de aspecto. Pulsar el icono fondo del editor de materiales. Para evitar cualquier tonalidad en el material que se va a crear, cambiaremos la componente difusa a color negro. Para ello, abrir el selector de colores pulsando sobre el cuadro gris del campo difusa. Desplazar el regulador de blancura hacia arriba para obtener el color negro. Seguidamente, pulsar sobre el cuadro negro del campo transparencia e introducir en el selector de colores el valor 230 en los campos rojo, verde y azul. Cuanto más claro sea el color de este campo, mayor transparencia tendrá el material. Introducir en el contador nivel especular el valor 250 y en el contador lustre el valor 80. La curva de brillo cambia a un aspecto estilizado. Seleccionar el objeto lente y pulsar el botón Asignar material a la selección en el editor de materiales. El objeto lente cambia su aspecto en el visor, mostrando que se le ha aplicado un material con baja opacidad. En el visor cámara 01, presionar el botón Representación rápida de la barra principal. A pesar de que se ha construido un material transparente y de que el objeto lente es una superficie convexa, no se observa ninguna distorsión en la imagen mostrada por este del objeto texto. Esto es debido a que el índice de refracción tiene valor 1, con lo que no se produce ningún tipo de perturbación en los reflejos del material. Cuando la luz pasa a través de una superficie transparente, esta es desviada o distorsionada. La distorsión es conocida como refracción y la magnitud de la refracción es conocida como índice de refracción. Este coeficiente es el resultado entre la velocidad relativa de la luz atravesando un material transparente y la de otro medio. A menudo, cuanto más denso es el objeto, más alto es el valor del coeficiente de refracción. El valor 1 es el coeficiente de refracción aproximado del aire. Con un valor superior a 1, el objeto situado detrás del transparente es distorsionado en gran medida. Con un valor inferior a 1, el objeto situado detrás del transparente se refleja a lo largo de sus bordes. En el contador índice de refracción, introducir el valor 1,52 correspondiente al índice del cristal pulido. Se observa cómo la esfera de la ranura activa muestra el fondo de cuadro distorsionado. En el visor cámara 01, presionar el botón Representación rápida de la barra principal. Ahora ya es apreciable el efecto lupa asignando este nuevo índice de refracción al material cristal.
Aunque el material ha quedado bastante convincente, vamos a añadirle un mapa de atenuación para terminar de configurar el material del cristal. Pulsar sobre la persiana Mapas para desplegarla. Pulsar sobre el botón del canal Reflexión para que aparezca el visor de materiales Mapas. Pulsar 2 veces sobre el mapa Atenuación. En el campo Nombre, escribir efecto Fresnel. En el menú desplegable Tipo de atenuación, seleccionar la opción Fresnel y desactivar la opción sobre escribir IOR de material del área parámetro específico de modo. Finalmente, presionar el icono ira ascendiente del editor de materiales para volver a la persiana Mapas. Introducir en el contador de cantidad del canal Reflexión el valor 50. Cerrar el editor de materiales. Con estas operaciones se ha creado un material cristal que, si se desea, puede ser incluido en una librería personalizada. Para crear una animación donde se vea con claridad este fenómeno de refracción que se ha generado con el material cristal, seguiremos los pasos siguientes. Pulsar el icono Configuración de tiempo en el grupo de iconos de controladores de tiempo en la parte inferior izquierda de la ventana de Max. En la ventana que se abre, introducir el valor 200 en el contador longitud del área animación. Pulsar el botón Aceptar para salir del cuadro Configuración de tiempo. Observar cómo el regulador de tiempo marca de 0 a 200. Esto quiere decir que se podrá crear animaciones con una duración de 200 fotogramas. Debido a la configuración predeterminada NTSC, un segundo equivale a 30 fotogramas, por lo que la animación durará aproximadamente 7 segundos. Seleccionar el objeto texto. Pulsar el botón Seleccionar y mover de la barra principal y pulsar el botón Restringir a X. Activar el conmutador Bloquear conjunto de selección para evitar perder la selección actual. Desplazar el texto justamente hasta que desaparezca por el extremo derecho del visor. Posicionar el regulador de tiempo en el cuadro 200. Presionar el botón Animar. Con el objeto texto seleccionado, desplazarlo hacia la izquierda hasta que desaparezca por el extremo izquierdo del visor. Desactivar el botón Animar y el conmutador Bloquear conjunto de selección. Mover el regulador de tiempo variando su posición desde el fotograma 0 al fotograma 200 y viceversa, y observar cómo se desplaza el texto. Es evidente que aunque en el visor no se produce el efecto de refracción, este sí hará presencia una vez realizada la animación. Abrir el editor de materiales y activar la opción Supermuestreo de la persiana Parámetros básicos de Ray Trace del material cristal. Con esta operación evitaremos los bordes dentados o el aliasing en las reflexiones o refracciones en los objetos que lleven este material, aunque el tiempo de cálculo se incrementará notablemente la representación. Una vez hecho esto, cerrar la ventana del editor de materiales. Pulsar el botón Representar escena de la barra principal. Se abre la ventana para configurar la representación de la animación. En el área Salida de tiempo de la persiana Parámetros comunes, activar la opción Segmento tiempo activo de 0 a 200. En el menú desplegable del área Tamaño de salida, seleccionar la opción 35 mm 1.66.1 Cine e introducir en el contador anchura el valor de 600. Automáticamente cambia el valor de altura a 360. Con esta operación se define el formato de película en el que se quiere la animación actuando sobre el ancho y el alto de la secuencia de imágenes que se obtendrá en la representación. En el área Salida de representación, pulsar el botón Archivos. Se abre el selector de archivos
para indicar en qué formato de vídeo se quiere grabar la animación. Max permite múltiples formatos de vídeo en función de los códecs de vídeo que tenga registrado el sistema operativo. También permite grabar la animación en fotogramas sueltos, siendo cada fotograma un fichero de imagen que posteriormente se montan en un proceso de postproducción. En el menú desplegable Tipo, selecciona la opción AVI File para obtener directamente un fichero de película. Elegir el directorio donde se grabará la animación y escribir en el campo nombre de archivo La Lupa. Presionar el botón Guardar. Se abre el selector de códec para elegir con qué compresión se obtendrá la película. Elegir un códec y pulsar Aceptar para salir del cuadro. Finalmente, pulsar el botón Representar para comenzar el proceso de cálculo. Esta operación tardará en función del equipo que se tenga, por lo que habrá que esperar hasta que finalice. Una vez terminado el proceso de cálculo, podremos, mediante el explorador del sistema operativo, localizar el archivo lalupa.avi y ejecutarlo con el programa asociado a él para visualizarlo.